Buenas tardes, chicos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver. Vamos avanzando con nuestra asistencia. A ver, a ver. Bien. A ver, ahora sí. Bien, chicos, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a pasar nuestra asistencia. Alvarado Enríquez Alexia. Arellano Calderón Fátima. Presente, profesora. Muy bien. Bernardo Serna Jean-Pierre. Camones Soto Natalie. Castrejón Lunasco Jacqueline. Presente, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Condori Montes Nayeli. Contreras García Alexandra. Presente, Miss. Muy bien. Cos Bravo Roxana. Espinosa López Jacqueline. Gamboa Curo Doris. Presente, Miss Gamboa. Muy bien. Huamán Reyes Nayeli. Presente, Miss. Muy bien. Huerta Espinosa Juana. Presente, Miss. Muy bien. López Chávez Elizabeth. Orozco Rivera Gabriela. Peña Monzón Cristali. Presente. Muy bien. Quispe Bendezú Fátima. Fátima ya. Quispe Torres Karim. Presente, Miss. Muy bien. Ricaldi Javier Juan Diego. Presente. Muy bien. Rocha Tocto Nicole. Presente, Miss. Muy bien. Rojas Gil María. Presente, profesora. Muy bien. Sandoval Ureta Mical. Presente. Muy bien. Urbano Alba Kiara. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Vara Roldán Isabel.
Yaicate Mañez Jennifer. Presente, Miss Vara. Vara, ok. Zárate Cusihualpa Rocío. Bien. A ver, somos 15 el día de hoy. ¿Alguien que no esté pasando su asistencia, chicos? Miss, buenas tardes, Camones, Miss. Buenas tardes, muy bien. Camones Soto Natalie, muy bien. Listo, no hay problema. Ahora sí estamos completos. Muy bien. Muy bien, chicos. A ver, vamos a avanzar nuestro tema. En este caso, quiero presentarles unos videitos que hemos estado dejando, bueno, lo he estado dejando pendiente, ya que por el tema de los tiempos a veces en las clases no se podía ver. Entonces, justamente el día de ayer que hemos trabajado lo que es nuestra distribución de los residuos sólidos, vamos a ver un videito para poder tener un poquito más claro el sistema. A ver. Prestamos atención. La camarita. Por favor, me dicen si lo escuchan y lo pueden ver ahorita de manera completa. Lo podemos ver, pero no Sí, podemos profesora. escuchar, Miss. Buenas Ya, tardes. ahora. Vamos a aprender a segregar los residuos sólidos. ¿Ahora sí se escucha? Sí, Miss. Profesora. Ya, muy bien. Entonces prestamos atención. Hola, hoy vamos a aprender a segregar los residuos sólidos generados en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, su clasificación y su disposición en los contenedores de acuerdo a su clasificación. Los residuos sólidos generados los vamos a clasificar en dos grupos: residuos peligrosos y residuos no peligrosos. Para que un residuo sea considerado peligroso, debe de tener una o más de las siguientes características. El residuo puede ser patógeno, tóxico, inflamable, corrosivo o reactivo. Los residuos peligrosos, patógenos, los llamaremos en adelante residuos biocontaminados. Los residuos peligrosos con las demás características los llamaremos en adelante residuos especiales. Los residuos biocontaminados son generados tras la atención del paciente o están contaminados con agentes infecciosos. Estos residuos pueden ser guantes, mascarillas, algodón con sangre o gasas, jeringas, agujas, entre otros. Dentro de los residuos biocontaminados vamos a tener residuos biocontaminados punzocortantes y residuos biocontaminados no punzocortantes. Los residuos biocontaminados no punzocortantes los vamos a disponer dentro de un contenedor con bolsa roja. Los guantes usados, mascarillas usadas, algodones o gasas con sangre o con algún fluido del paciente. Mientras que los residuos punzocortantes los vamos a disponer en un contenedor con paredes rígidas. Acá tenemos una aguja usada. Nosotros lo vamos a disponer dentro del contenedor rígido de la siguiente forma. Dejando caer la aguja dentro del contenedor y la jeringa la vamos a disponer dentro del contenedor con bolsa roja. Dentro de los residuos especiales vamos a tener residuos especiales punzocortantes y residuos especiales no punzocortantes. Los residuos especiales no punzocortantes los vamos a disponer en un contenedor con bolsa amarilla, como por ejemplo contenedores de alcohol vacío, pilas, también pueden ser tóner, fluorescentes. Los fluorescentes hay que tener bastante cuidado y vamos a tener que llamar a mantenimiento para hacer la disposición. Para los residuos punzocortantes especiales los vamos a disponer en contenedores rígidos. En el caso del Hospital de Emergencias Villa El Salvador contamos con contenedores rotulados. Los residuos especiales punzocortantes van a ser viales con restos de medicamentos y ampollas usadas.
Los residuos no peligrosos, o también los vamos a llamar residuos comunes, los vamos a dividir en dos grupos. Los residuos no peligrosos reciclables y los residuos no peligrosos no reciclables. Dentro de los no reciclables y más comunes generados en el Hospital de Emergencias Villa El Salvador, tenemos los empaques de las jeringas, de las gasas, y lo vamos a disponer dentro de un contenedor con una bolsa negra. También tenemos los residuos de papel de higiene de manos. Estos residuos los vamos a disponer también en un contenedor con bolsa negra. Para los residuos reciclables, dentro del hospital vamos a segregar o vamos a separar los residuos como botellas, papeles y cartones. Estos residuos van a ir en contenedores con color de bolsa verde. Cabe señalar que en el contexto de pandemia por COVID-19, los residuos generados en las áreas COVID, como residuos reciclables y comunes, van a ser considerados como residuos biocontaminados. Recuerda, una buena segregación nos asegura un correcto manejo de los residuos sólidos y la disminución de los riesgos ocupacionales. Bien, chicos. Vimos el videito. Hemos entendido un poquito mejor la clasificación de los residuos sólidos que puede tener un establecimiento de salud. Bueno, aquí no es específicamente de un centro, de un hospital específico, pero esto se realiza en todo, a nivel nacional. Tenemos aquí, por ejemplo, en este caso, vamos a ver lo que son los residuos sólidos punzocortantes. Aquí vamos a ver, Listo. Hola, hoy aprenderemos la correcta segregación de residuos sólidos punzocortantes en las áreas COVID. Para el correcto manejo de los residuos punzocortantes contamos con 2 contenedores para los residuos punzocortantes y un contenedor para residuos no punzocortantes. En el primer contenedor se van a disponer todos los residuos que son cortantes, en su mayoría de lo que se genera en el área COVID son ampollas y viales, con característica química. En muchos casos son residuos o restos de medicamentos que se segregan aparte de los demás residuos porque tienen un tratamiento especial. El segundo contenedor está destinado para los residuos punzantes, como son las agujas. Una vez que hayamos terminado el procedimiento, estas agujas deben ser dispuestas en este contenedor que tiene características específicas para este tipo de residuo. Por ejemplo, una de sus características y la más importante son paredes rígidas, que va a evitar que esta aguja traspase esta pared y pueda ocasionar accidentes ocupacionales. Entonces, lo que se va a hacer es colocar la aguja en el extractor de agujas, hacer el movimiento circular, dejar caer y lo que queda va a ser dispuesto en el tacho para residuos no punzocortantes. Recuerda que la bioseguridad depende de todos nosotros. Bien, chicos. Entonces, con eso hemos visto más o menos el proceso de lo que nosotros tenemos que realizar al momento de la segregación. Recuerden que la palabra segregación más que nada es la clasificación que realizamos de los residuos sólidos. Bien. ¿Nos queda un poquito más claro? ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna preguntita con respecto a ya finalizando lo que es la clasificación de los desechos sólidos en los establecimientos de salud? ¿Todo queda claro? Les voy a pasar el videito para que lo puedan ver, porque en este caso en la plataforma lo trato de subir, pero solo me sube uno. Entonces, por medio de aquí más rápido para que ustedes lo puedan tener y lo puedan nuevamente repasar y lo tengan presente, ya que esta clasificación o esta segregación es la que nosotros debemos realizar al momento de estar en un hospital, en un centro de salud, etcétera. Bien.
Listo. Entonces, el día de hoy, chicos, ya hemos visto este tema. Vamos a reforzarlo. En este caso, vamos a hablar un poco más a fondo acerca de lo que es la clasificación, en este caso, de las áreas hospitalarias en el riesgo intermedio o semicrítico. Hemos hablado ya un poquito de ello y sabemos, ¿no? En este caso, cómo es que se deben realizar la limpieza, la desinfección. A ver, vamos a ir viendo. Bueno, a ver. Mm, mm, mm. Listo. Este PDF todavía no lo he subido, ahora lo estoy subiendo a la plataforma para que ustedes lo puedan ya tener, nuestra sesión número 6. Chicos, antes que continuemos, la tutora les informó acerca del día de mañana, la recuperación, por favor, si me confirman. Yo hablé con ella, le corregí en este caso el horario, no sé si ya les avisó, si hubo algún mensaje. Todavía, a ver. Todavía a mí no, Miss. Todavía no les envía ningún mensaje acerca de la corrección del horario. Ya voy entonces, ahora que terminamos voy a mencionarle nuevamente para poder tener claro el horario de mañana. ¿Sí? Cualquier cosa, por favor, me avisan en el grupo para que pueda avisar yo, en todo caso, hasta que pueda el horario de la tutora me pueda dar y podamos corregir, ¿bien? Para que tengamos nuestra recuperación mañana a las 7, de 7 a 8:50, ¿sí? No tengamos ningún inconveniente. Bien, entonces vamos a ver nuestro tema número 6. En este caso es la clasificación de las áreas hospitalarias, la parte. Vamos a ver aquí justamente esta clasificación que ya lo hemos hablado, que lo hemos visto, la clasificación crítica, semicríticas y no críticas. Justamente nosotros, ¿dónde es que nos vamos a desenvolver, donde vamos a realizar mayores actividades, por decirlo así, donde tenemos la mayor posibilidad de estar en contacto? Es en el área semicrítica, ya que obviamente aquí encontramos lo que es la hospitalización, los consultorios, etcétera. Vamos a tener un poco de acceso a las áreas críticas cuando, por ejemplo, estamos en sala de parto, ¿no? En este caso, que es, por decirlo así, una de las áreas críticas que sí podemos tener el acceso, pero en la gran mayoría, las semicríticas van a ser nuestra área, ¿no? De donde nosotros tengamos más contacto. Pero igual, siempre es importante, como les digo, poder nosotros conocer todas las áreas, poder saber cómo trabajar, desempeñarnos, desenvolvernos en cada área. No vamos a simplemente mantenernos en una área, o en este caso mantenernos en confort para poder quizás hacer las cosas bien. Siempre es importante arriesgar, conocer más, conocer nuevos procesos, nuevos procedimientos. Ya sabemos que las áreas críticas, en este caso, van a tener una limpieza y desinfección de alto riesgo, ¿no? Porque obviamente estamos en contacto con áreas como un quirófano, un área UCI, un centro obstétrico, el laboratorio, bancos de sangre. Vamos a tener aquí exposición a mayor fluido corporales, vamos a tener exposición a mayor fluidos en general, tejido, por decirlo así, en una sala de operaciones, en un quirófano, hay exposición a mayor fluido, ¿verdad? Entonces, todos estos espacios, esta área crítica, tiene que realizarse una limpieza y desinfección adecuada. Considerar a esta área de alto riesgo de contaminación y contacto con elementos biológicos, fluidos corporales, sustancias tóxicas, etc. Son espacios que para nosotros van a ser de alto riesgo de infección, por lo que ustedes tienen que considerar siempre su material o su equipo de protección personal, su EPP. No pueden ingresar a estas áreas sin esa protección.
tanto para su bioseguridad como también para las del paciente, porque son áreas totalmente estériles, limpias y estériles, ¿no? Desinfectadas, esterilizadas. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esta clasificación. Luego de las áreas, aquí vamos a ver, ya lo hemos visto un poquito acerca del material crítico. Así como hay áreas críticas, todo el material que se va a desarrollar en el área, en esta área, también llega a ser un material crítico, ¿no? Es todo aquel instrumento, material que está en contacto con tejidos estériles o con el sistema vascular, o sea, con la sangre. Alto riesgo de infección si el elemento se contamina con algún microorganismo, incluyendo las esporas. Es necesario someterlo a un proceso de esterilización, ya hemos hablado. Estos materiales o instrumentos, siempre que van a estar en contacto con el tejido, o en este caso con un proceso, con el sistema vascular, tienen no solamente que pasar por el proceso de limpieza y desinfección, sino también por la esterilización. Recuerden que el proceso de limpieza elimina las partes sólidas de la superficie. La desinfección, obviamente, elimina gran parte, incluyendo las esporas bacterianas, pero la esterilización, ya sea calor seco o ya sea por autoclave, o sea, calor húmedo, vamos a tener la mayor, vamos a eliminar, ¿no? Todos los microorganismos mucho más que se puedan encontrar en estos instrumentos. Entonces, para el material crítico, en estas áreas, el proceso es total. Limpieza, desinfección y esterilización, ¿ya? Porque obviamente encontramos un área sumamente limpio, desinfectado e incluso, como les decía yo en algún momento, no sé si fue acá, en otro grupo, pero para el COVID, por ejemplo, nosotros utilizamos lo que era la esterilización por ozono. Con este equipo de ozono, colocábamos nosotros en un ambiente, ¿no? En la cual nosotros, por decir, colocábamos nuestros EPPs mamelucos, más que nada el mameluco, porque las batas, los mandilones y los guantes y los gorros y los botas sí se los desechábamos. Pero los mamelucos eran material, digamos, más resistente, entonces y también no eran tan continuos que nos daban. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacíamos? Lo esterilizábamos. Y como no teníamos autoclave y tampoco teníamos lo que es nuestro horno esterilizador, teníamos que hacerlo por el ozono. Entonces, nosotros colocamos este aparato que emitía una especie de vapor que era el ozono y se esterilizaba todo el ambiente, se volvía séptico, o sea, se volvía esterilizado. Y obviamente nosotros eso lo hacíamos ¿dónde? Lo colocábamos en la ambulancia cuando trasladábamos al paciente, por decir, con la cápsula, por más de que estaba en cápsula, igual todo el ambiente podía estar contaminado. Entonces, cada vez que trasladábamos al paciente y regresábamos, la ambulancia se quedaba afuera, colocábamos nuestro aparato de ozono y lo desinfectábamos. Todos los días, en este caso, terminábamos nuestras áreas de COVID y nosotros terminábamos más o menos entre las 8 de la noche, 7:30, 8, de atender a los últimos pacientes, por decirlo así. Acabo que fue una emergencia, pero más o menos el de seguridad ya entre las 8:30 que él se iba a cenar, dejaba el equipo de ozono en nuestro triaje de COVID o en nuestro ambiente de COVID para poder esterilizarlo. Y de algún otro modo tratábamos de que los espacios estén totalmente limpios, desinfectados y esterilizados para cuando obviamente otros pacientes puedan venir. Y evitar la carga, por decir, de microorganismos, ¿no? La carga viral, porque obviamente podía quedar virus dentro de estas zonas. Entonces, por ahí nosotros veíamos una forma
de poder, ¿no? Realizar esta esterilización, estos ambientes que deberían ser material crítico, como hemos visto en este caso, para lo que es el área de COVID, por ejemplo, cuando fue todos los materiales, sean residuos comunes, pasaba a residuos biocontaminados. ¿Por qué? Porque obviamente era una enfermedad que podía transmitirse por los objetos, ¿no? Que podía quedar de repente en la cuchara, ¿no? Y de repente en alguna cosa que hemos tocado. Entonces, todo esto se iba a la parte biocontaminada. Pero, de cierta manera, las zonas, las áreas críticas van a estar totalmente esterilizadas, desinfectadas y limpias, y nosotros debemos cumplir con nuestro proceso también de limpieza, de desinfección y esterilización. En este caso, nosotros no nos vamos a esterilizar, pero sí al momento de colocarnos todo el material estéril, ya sean las batas, los guantes, el gorro y todo, estamos cubriéndonos, por lo tanto, también llegamos a ser un objeto estéril. ¿Por qué? Porque obviamente no hemos tenido contacto con ningún otro agente, ningún otro microorganismo. Entonces, tengan en cuenta tanto el material como el ambiente y los instrumentos que van a estar en esta área crítica tienen que contar con un proceso de limpieza, desinfección y hasta de esterilización. ¿Bien? Luego ya justamente lo que les decía, las áreas semicríticas, chicos, es las áreas en donde nosotros nos vamos a desempeñar con mayor continuidad, ¿no? En este caso vamos a tener que es de un mediano riesgo de infección, justamente por ser este medio o esta intermedia, ¿no? Este riesgo, nosotros vamos a tener una bioseguridad constante, pero claro, como vuelvo a repetir, no es tanto como en las zonas críticas, ya que en las zonas críticas tenemos la exposición a tejido y al sistema vascular. O sea, imagínense que si está abierto, ¿no? En este caso el paciente en una sala de operaciones de un quirófano y hay algo sucio, algo contaminado, ingrese al paciente, se va a generar infecciones, se van a generar muchas otras complicaciones. En el caso de estas áreas semicríticas, obviamente en un consultorio externo, el paciente de cierto modo se encuentra sin ninguna exposición a un virus, una bacteria. En hospitalización, el pacientes obviamente están ahí ya de repente por un tema ya de alguna operación, de algo incluso, ¿no? Los pacientes después de las salas de quirófanos de cirugía pasan a un área, no van directo a la sala de operación, perdón, a la sala de hospitalización o al área de hospitalización. Ellos están todavía en una área de observación, porque después del ingreso, obviamente hay que tener en observación un par de horas, dependiendo cuál sea la operación. Entonces, tenemos nosotros ahí un área todavía que tiene que mantenerse crítico. La parte de hospitalización sí ya ingresa en un área semicrítica. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en las áreas semicríticas? Vamos a encontrar la hospitalización, nutrición, enfermería, consultorios externos en general, tópicos, morgue, son áreas que vamos a estar constantemente. Vamos a estar con nuestras mascarillas, nuestros guantes, gorros, o sea, tal como les digo, nosotros estamos en clase con nuestro mandil, simplemente que nosotros obviamente debajo tenemos nuestro uniforme, ¿no? Cuando entramos a las salas, a las áreas críticas, no ingresamos con ese uniforme. Muchas veces o nos retiramos el uniforme que tenemos y nos colocamos un uniforme estéril y encima todo el equipo, pero en el caso de las áreas semicríticas, sí, como ven ustedes, están con su uniforme, sus batas, encima de esos normalmente se colocan los mandilones, los guantes y etcétera. Incluso los guantes se colocan cuando van a tener el contacto con el paciente o van a estar expuestos por decir a la examinación del paciente, ¿no? Entonces, nosotros aquí en las áreas semicríticas debemos considerar un riesgo medio de infección,
¿no? Riesgo moderado de contaminación y contacto con elementos biológicos y fluidos corporales. Aquí pues en consulta vamos a ver en consultorio externo qué es lo que vemos, ¿no? Al paciente, de repente la gargantita, si fuera medicina, los oídos, los ojos, en el caso de obstetricia, por ejemplo, ¿no? La cavidad vaginal, cuando tenemos que hacer de repente un examen, va a haber contacto con parte biológica del paciente cuando a veces hacemos examen en las mamas, ¿no? El médico cuando examina el abdomen. Entonces siempre estamos ahí. Imagínense que cuando estamos viendo de repente examinando la garganta, el paciente tose, ¿no? O cuando estamos ahí, el paciente estornuda, seguimos teniendo exposición a fluidos corporales, pero ya no son fluidos, en este caso como sangre o de repente como un tejido interno, ¿no? El tejido del organismo del paciente. Pero sí seguimos teniendo un riesgo medio de exposición, o en este caso de infección. ¿Qué vamos a ver aquí en los materiales semicríticos? Vamos, que nos dice los que están en contacto con membranas, mucosas o piel no intacta. Mucosas, por ejemplo, la boca, ¿no? Que es parte de mucosa. Por decir, cuando vemos la evaluación en la cavidad vaginal, también tenemos ahí parte de mucosa. Estamos expuestos de repente a, como les digo, a lo que es saliva, entonces a estornudos. Entonces todo esto, por decirlo así, ¿no? Los materiales que están expuestos a ello también pasan a lo que es el área o el material semicrítico. Un espéculo, si se necesita, por decir, que colocar, va a entrar a mucosa, necesita ser obviamente un material semicrítico. Aquí deben de estar libres de todo microorganismo, excepto de un alto número de esporas bacterianas. O sea, ¿qué significa justamente? Que aquí, por ejemplo, nosotros podemos realizar en algunos casos lo que es la limpieza, la desinfección, ¿no? Y tener en cuenta que hasta ahí podemos ya tener un material para el área semicrítica. En este caso, los espéculos vaginales, chicos, como les dije, si son los metálicos, ya los espéculos que se usaban antes, sí necesitan esterilización, ya, pero los espéculos que hoy en día se usan, los espéculos descartables, que ya vienen, obviamente, en su envase, vienen estériles y bueno, no, de ese modo nosotros evitamos a realizar todo el proceso luego de limpieza y desinfección, porque al ser de material descartable, lo utilizamos en una paciente y se desecha, ¿no? Pero de repente las pinzas, las, las tijeras, todo lo que podamos nosotros utilizar de repente en el paciente, tenemos que realizar nuestra limpieza y desinfección. ¿Ya? Debe ser sometido a una desinfección de alto nivel. Al nosotros realizar esta desinfección ya estamos teniendo un material semicrítico limpio y desinfectado. Se pueden utilizar métodos por inmersión, en este caso ya lo hemos visto, el glutaldehído al 2%, el glutaldehído fenalato, pero al 1.8%, peróxido de hidrógeno al 6%. Normalmente utilizamos el glutaldehído al 2%, ¿ya? Y un tiempo de exposición de 20 a 30 minutos. Cuando hacemos esta exposición, o sea, cuando nosotros dejamos el material sumergido en este material, ya en el glutaldehído al 2%, 20 a 30 minutos, estamos realizando una desinfección de alto nivel, por lo tanto ya no tenemos la necesidad de hacer una esterilización, porque muchas veces vamos a poder realizar quizás el tratamiento o en este caso el manejo para mucosas, para membranas, que no hay tanto riesgo de contraer una infección. Pues estamos hablando de que tiene que estar expuesto 20 a 30 minutos, dependiendo, como siempre les digo, a las indicaciones que nos puedan dar los desinfectantes, ¿ya?
Dentro de estos materiales podemos tener, ya lo hemos visto, los espéculos vaginales, como les digo, los aparatos de endoscopía, endoscopios flexibles, ¿no? Para poder realizar ciertos procedimientos, las palas del laringoscopio, o sea, lo que se van a veces introducir en las cavidades, ¿no? Entonces, todo lo que es mucosa, mientras no genere o no tengamos exposición a sangre o tejido, podemos realizar una desinfección de alto nivel, o sea, una exposición a 20 o a 30 minutos. Menor de eso, estamos teniendo una desinfección de nivel intermedio, entonces no estamos cumpliendo con el proceso. Por ejemplo, el espéculo vaginal, ya cuando se hace la desinfección, para poder hacer nosotros esterilización, a veces solamente dejamos exposición a la desinfección unos 10 minutos. Entonces no estamos cumpliendo con el tiempo de exposición adecuado para tener una desinfección de alto nivel. Por eso es que luego se complementa con la esterilización, para que podamos ya eliminar, matar y cancelar todos los microorganismos que puedan estar teniendo, en este caso en el espéculo, ya que no tuvo la exposición o el tiempo de exposición adecuado, pero sí se dejó el tiempo de nivel intermedio, que son unos 10 minutos como mínimo. ¿Bien? Luego del área semicrítica y material semicrítico vamos a tener las áreas comunes. Como les dije, estas áreas semicríticas y los materiales críticos son el área y los materiales que vamos a tener nosotros mayor contacto. Vamos a tener, en este caso, vamos a estar más familiarizados. Ustedes van a estar en consultorios, van a estar, en este caso, en la hospitalización, vamos a estar en emergencia, en consultorios externos, bueno, ya tópicos, ¿no? Que en este caso son nuestros lugares, ¿cómo se puede decir? Favoritos, ¿no? Donde vamos a tener contacto con los pacientes. Y obviamente, al tener estos espacios, vamos a tener el contacto con los materiales semicríticos. Luego vamos a tener este área común, ¿no? Área no crítica que nosotros manejamos, ¿no? En este caso, como bajo riesgo de infección. El riesgo es mínimo de contaminación y de contacto con fluidos biológicos y fluidos corporales, porque obviamente podemos decir que en estos espacios no hay un poco de lo que es los pacientes con, ¿no? En este caso de repente con emergencia, con alguna situación de riesgo. ¿Cuáles son estas áreas? La área de administración, a cabo que pase un accidente, obviamente, pero que en este caso, si hay algo de sangre, esto tiene que limpiarse, ¿no? Y al paciente bajarle a una zona crítica, a una zona semicrítica. Pero normalmente el área de administración no tiene exposición, no tiene riesgo de estar expuesto a fluidos corporales, a elementos biológicos. Por lo tanto, se considera un área no crítica o de bajo riesgo de infección. Las oficinas, la farmacia, almacenes, pasillos, el área de rehabilitación también es un área que se considera un área común, un área no crítica, ¿no? La parte de la rehabilitación, normalmente los pacientes vienen, desarrollan sus ejercicios y luego pasan, en este caso, otro paciente, ¿no? Pero a veces cuando nosotros tenemos estas áreas de críticas y semicríticas, tenemos que tener en cuenta una pequeña limpieza y desinfección antes de que un paciente pueda tener el contacto con un área que ya otro paciente ha tenido contacto, ¿ya? Material no crítico. Aquí vamos a tener al material que está en contacto con piel intacta, o sea que no hay abertura, que la piel es lisa, rígida, totalmente cerrada. Y no hay contacto con membranas ni mucosas. Someter a desinfección de medio o incluso hasta bajo nivel. Se pueden utilizar sustancias como el alcohol al 70%, que es lo más común que se utiliza para la desinfección en estas áreas no críticas y también para el material no crítico. Un tiempo de exposición de 10 minutos.
como desinfección de un nivel medio, ¿no? En el caso de que fuera un nivel bajo, pues más o menos es un promedio de 3 a 5 minutos, pero que no se considera de repente una desinfección adecuada. Va a depender también un poco de la concentración quizás de cada desinfectante, ¿no? De cada desinfectante, porque a veces recuerden que las concentraciones también van a repercutir mucho en el tiempo de exposición. ¿Cuáles son los materiales no críticos? Por ejemplo, los termómetros, los estetoscopios, desfibriladores, tensiómetro, etc. Bien, recordemos que esto es algo muy importante, la limpieza de superficies, tanto paredes como pisos, puertas, ventanas, techo, etcétera, van a corresponder al personal de limpieza, ¿ok? Por decir, si a nosotros de repente dicen, oye, ¿por qué no hiciste esto? No limpiaste estas paredes o estas puertas. Disculpe, pero eso es parte del personal de limpieza. ¿Por qué? Porque ellos van a tener el desinfectante y más que nada el material para poder limpiar las puertas como un trapo, como de repente paños, ¿no? Que ayudan. Incluso para los pisos también utilizan ciertos paños. Las paredes también, los techos también. E incluso utilizan ciertos tipos de escoba adecuadas para la limpieza de estas áreas. Lo que nos corresponde a nosotros es la limpieza, la desinfección, en este caso, de la unidad del paciente. Y recuerdan un poquito acerca de la unidad del paciente, todo lo que el paciente toca o está en contacto con la persona. Entonces vamos a ver aquí, nuevamente vamos a repasar un poquito la limpieza de la unidad del paciente. Chicos, son 2:48. Vamos a dar nuestros 10 minutitos, por favor, y volvemos a las 3 en punto para poder continuar con lo que es la limpieza de la unidad del paciente y continuar con nuestro tema. Bien, para que no tengamos interrupciones y por ahí tenemos también otros videitos para poder ver cómo se realiza la desinfección de estas áreas. Bien, entonces 10 minutitos chicos y nos volvemos a conectar, por favor.
Bien, chicos, a ver, buenas tardes. Vamos a pasar la asistencia. Bien. A ver. Alvarado Alexia. Arellano Fátima. Bernardo Serna. buenas tardes. Ya, muy bien. Jean-Pierre. Natalie Camones. Presente, Miss. Ya, muy bien. Jacqueline Castrejón. Presente, Miss. Muy bien. Nayeli Condori. Alexandra Contreras. Presente, Miss. Muy bien. Roxana Cos. Espinosa López. Presente, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Gamboa Doris. Presente, Miss Gamboa, buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Huamán Nayeli. Presente, Miss. Muy bien. Huerta Juana. Presente, Miss. Muy bien. López Chávez Elizabeth. Orozco Rivera Gabriela. Presente, Miss. Muy bien. Ajá. Peña Cristali. Presente. Muy bien. Karim Quispe. Presente, Miss. Muy bien. Juan Diego Ricaldi. Presente, profesora. Muy bien. Rocha Tocto. Presente, Miss. Ya, muy bien. María Rojas. Mical Sandoval. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Urbano Alba Kiara. Presente, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, Urbano. Vara Roldán Isabel. Presente, Miss. Buenas tardes. Vara. Buenas tardes, muy bien, Vara. Yaicate Mañez Jennifer. Zárate Cusihualpa Rocío. Presente, Miss. Muy bien. Listo. Espinosa. Ya está, es Espinosa, no te preocupes. Muy bien, 18, estamos completos. Bien, continuamos entonces. Bien, vamos a avanzar. Bien, continuando entonces con lo que es nuestra parte de la sesión del número 6, vamos a continuar con lo que es la limpieza de la unidad del paciente. En este caso, esta limpieza, recuerden que más que nada es en la parte de la área semicrítica, por lo mismo que nosotros tenemos el contacto con ellos. Entonces, la limpieza de la unidad va a consistir de la remoción física de materia orgánica y en este caso de la suciedad que vamos a poder encontrar en el portazuelo, en el velador, en la mesa de la comida, donde ellos obviamente comen. Todo eso nosotros realizamos porque todo eso es la unidad del paciente. Vamos a tener, recuerden, tipos de limpieza. Vamos a tener 3 tipos de limpieza. Diaria o la concurrente, la limpieza general y la limpieza terminal. En este caso, la limpieza diaria o concurrente, perdón, se realiza aplicando las técnicas básicas de limpieza diariamente en húmedo. Todo lo que nosotros podamos, por ejemplo, la cama, el velador, todo tenemos que hacer constantemente por lo mismo de que nuestro paciente está teniendo el contacto con todos estos materiales. Una limpieza general es la que se realiza aplicando técnicas básicas de limpieza, pero ya en profundidad. Y
de forma más minuciosa. Y la terminal, más que nada, es cuando ya el paciente se ha dado de alta o en todo caso, obviamente ya se trasladó a otra área quizás, pero el paciente ya no está en nuestra unidad, en nuestra cama, ya no está en toda nuestra, ya no está en la disposición de los materiales. Entonces nosotros podemos realizar una limpieza terminal. ¿Cuáles van a ser nuestros materiales para poder hacer este tipo de limpieza? Paños, el detergente enzimático, recuerden este detergente, ¿cuánto era nuestra, por decir, nuestra variable o nuestra razón? ¿Cuánto 10 Ujú. 10 cc con 1 litro de agua, Miss. Ya, muy bien. En este caso, esa es la concentración para que nosotros podamos diluir nuestro detergente enzimático. ¿Ya? Pero en este caso, esta dilución o esta, por decirlo, proporción, es cuando vamos a trabajar con los instrumentos. Ahora, para todo tipo de limpieza, por decirlo así, nosotros tenemos que tener en cuenta las indicaciones que nos brindan. Si en caso no hay una indicación, nosotros sí debemos considerar nuestras proporciones que ya sabemos. Para 1 litro de agua echamos 10 cc, pero obviamente a diferencia de los instrumentos, no vamos a sumergir, ¿no? En este caso la cama ni nada de ello, al contrario. El paño va a ingresar a esta dilución o a este líquido disuelto y con esa concentración vamos nosotros a limpiar toda nuestra unidad del paciente. También se necesita agua limpia, obviamente en lavatorios o en recipientes, dependiendo de cómo es que nosotros o que lo que el hospital, el centro nos proporcione. El desinfectante de superficie, recuerden los desinfectantes de superficie. ¿Cuál es el desinfectante que mayor se utiliza para superficies? ¿Recuerdan? El hipoclorito de sodio, la lejía, ¿ya? Es uno de los desinfectantes que se utiliza tanto para superficies como para materiales en general, ¿ya? Después siempre sus pares de guantes, ¿ya? En este caso, manejen siempre sus guantes como medida de barrera de protección. Y su equipo de protección personal, su EPP. Guantes, mascarillas, mandil, gorra. En este caso, el mandil no estéril, recuerden que es los mandiles que nosotros hemos trabajado. Los mandiles estériles son, como les expliqué, vienen sellados, igual que el guante, por ejemplo. Entonces, al nosotros utilizar un mandil no estéril, un mandil limpio, de cierto modo nos estamos cubriendo, pero obviamente al ser un área semicrítico, recuerden que no necesita de este tipo de quizás de prevención, al menos, por lo mismo que no vamos a tener contacto con fluidos, como por ejemplo sangre o tejido, ¿no? Luego vamos a ver aquí la limpieza de ambientes, en este caso con el COVID-19. Aquí, por decirlo así, ¿no? Cambia un poquito la forma o al menos la parte de bioseguridad, ¿no? Recuerden que el COVID-19 ingresa o entra a nuestras vidas siendo una enfermedad nueva, ¿no? Por lo mismo que nosotros desconocíamos tanto signos, síntomas, tratamiento, complicaciones, etcétera. Prácticamente nosotros desconocíamos totalmente acerca de este virus, ¿no? Del coronavirus. Ni siquiera teníamos como derivados nada. Bueno, pensábamos que era una gripe, ¿no? Por ahí de repente la influenza, pero no, pues no, o sea, no teníamos ni siquiera el mínimo detalle de lo que podía traer en consecuencias. Entonces, al momento de ir conociendo a este virus, empezamos a tener las medidas de prevención, de protección, la parte de la bioseguridad a un mayor nivel. Recuerden que la bioseguridad es universal, ¿no? Cumple con esta característica de universalidad. Entonces, de por sí, nosotros debemos considerar a todo persona altamente contagiosa.
¿no? Que un poco que sea una fuente de infección. Entonces ahí nosotros ya de por sí tenemos nuestro equipo, nuestro EPP. Pero a raíz del COVID, esto se agrava, esta situación se agrava y mantenemos un equipo de protección personal mucho más complejo, más completo, más, por decir, más fuerte, ¿no? Por lo mismo que podemos usar lentes, ¿no? Que es dentro de nuestros materiales o nuestras barreras protectoras, pero a ello se le añade ¿qué? Se le añade el protector facial o el casco facial, ¿no? Que en este caso protege por encima. Ya a pesar que tengamos nuestros gorros, perdón, nuestros lentes y mascarillas, el casco o el protector facial era un sobrepuesto y evitábamos que ingresen, ya sea por cualquier medio, virus a nuestro organismo. Igual pasa, como les decía, ¿no? A veces usamos solo el mandilón, pero bajo el COVID nos mandan mameluco, mandilón, encima botas, ¿no? Entonces teníamos nosotros y gorro, el mameluco tenía gorro, pero a pesar de eso tenías que ponerte tu casco que venía con el gorro, entonces era una protección mayor, ¿no? O sea, aquí se hace ya una, por decir, un equipo de protección personal de alto riesgo, porque justamente desconocíamos acerca de las complicaciones que podía tener eh, con el contacto de este virus. Entonces, la limpieza de ambientes nos dice, ¿no? El área de atención del paciente, ya sea sospechoso y confirmado, es considerado como una área crítica. No, todavía no se considera COVID o de repente no se le ha hecho el examen para COVID. No podemos decir que es COVID. Mientras tú sospeches de esta enfermedad, ya debemos nosotros llevar a nuestro paciente a un área crítica, donde todo sea, en este caso, estéril y además que la protección sea mucho mayor. Los materiales e insumos a utilizar son de uso exclusivo. No se deben esterilizar ni mezclar con los de uso de otras áreas de establecimiento de salud. Yo me acuerdo mucho de un casito, del primer caso, que fue en la población. Fue un técnico del MINTA, de nuestro centro de salud, que era nuestro, bueno, ¿no? Trabajamos juntos en campañas, en programas. Entonces nosotros veníamos trabajando siempre las actividades muy bien organizadas y todo ello. ¿Qué pasaba? Que una vez ya estando en pandemia, pues obviamente de cierto modo no es que nos separamos, sino de que tuvimos nuestras actividades propias de cada centro o de cada establecimiento. Ya no podíamos realizar campañas solamente de manera comunitaria, conjunta. Y justamente me acuerdo que nosotros teníamos, creo que el COVID empezó en marzo y el paciente sale en mayo, junio, por ahí, después de varios meses, un primer caso. Fue nuestro primer caso. Creo que fue en junio, si no me equivoco, 6 de junio o mayo, no, junio. Entonces, ¿qué pasa? Que el paciente nosotros no teníamos, no, fue mayo, perdón, fue en mayo que sale esto, y nosotros no teníamos todavía lo que eran las pruebas rápidas, todavía no nos llegaban, no podíamos hacer nada, o sea, y además el paciente no tenía signos ni síntomas, era un paciente asintomático. Pero ¿cuál es la emergencia? Que el paciente baja por una apendicitis. Él se saca una ecografía, porque como les digo, era del personal del MINSA, y en el MINSA había un ecógrafo. El médico no es ecografista, pero conocía un poco acerca de ecografías, entonces le dice, a ver, vamos a ver. Y le ve, y él ve que obviamente el apéndice está inflamado y todo ello, y el dolor, los signos, los síntomas daban a una apendicitis, ¿no? Y en este caso, cuando justo llega al establecimiento, la doctora le hace una maniobra en la cual ella confirma un apendicitis, ¿no? Por descarte. Entonces él hace la referencia, incluso se lleva, ¿no? Al paciente, me acuerdo que fue el enfermero y junto con el paciente y obviamente el chofer.
justamente chicos, este día, ya, normalmente nosotros aprovechamos, más que nada en mi caso, o sea, yo aprovechaba cuando había emergencias. O sea, ¿por qué? Porque yo les pedía que bajaran lo que son mis papas Nicolaos que yo realizaba durante esa semana o esos días, y en llevar algunos documentos de la parte administrativa, ya, o en todo caso, yo misma bajaba. Pero por cosas de la vida, creo que tuve una paciente que me había pedido que vaya a hacerle visita, o ya había coordinado con ella para hacer la visita. La cosa es que yo no bajé. No bajé, tampoco le envié nada, nada, nada. O sea, simplemente ellos se fueron con la ambulancia y nosotros nos fuimos a hacer la visita con la odontóloga. Pero todos, chicos, habíamos tenido exposición. Para eso ya nos habían dado, obviamente ya estábamos con la parte de la bioseguridad, mascarilla y todo ello. Pero como estábamos un poquito lejos nosotros, obviamente yo continuaba con mis visitas a mis gestantes. Pues, era una gestante, por eso yo le dije, no te voy a hacer visita, no te preocupes, que yo voy con todo mi equipo, mi FP, para que no tengas ningún inconveniente. Y como ellos tienen allá las casitas, pues obviamente siempre hay como un patio. Entonces yo le decía, mira, lo que necesito es que tú en tu patio tiendas frazadas, ¿no? O un colchoncito para que te puedas echar y yo te puedo examinar. Y en el aire, ¿no? Al ambiente. Ya no, de esa manera yo continuaba con mis controles porque no nos daban el visto para hacer los controles, pero los pacientes muchas veces desconocen de las cosas, y más en provincia es un poquito difícil que a veces los pacientes vengan a sus consultas. Entonces imagínense, descuidarlas y va a ser peor. ¿Qué pasó con el paciente? Bajó. Se fue con el enfermero y con el chofer, ¿no? Con el de la ambulancia. Llegaron, lo dejaron al paciente, lo ingresan al paciente, y me acuerdo que ellos regresan, ¿no? Ni bien dejaron, como fue más o menos en el término de la mañana, sí, mediodía habrán salido de ahí, llegaron abajo a algo de las 4:30, y con la misma regresaron, porque al pueblo llegaron más o menos cerca a las 10, si no me equivoco. 10:30. Y para cuando ellos regresan, a nosotras, que éramos puras mujeres, ya pues a la doctora, la odontóloga, la otra enfermera, mi persona y la técnica, nosotros hasta las 8 atendíamos. Y nos llaman, plan de las 7:30, 7:40 más o menos, y nos dicen que el paciente, como bajó por una apendicitis, iba a entrar a sala, pues no, a hacerse su operación. Pero le hacen su prueba COVID y sale positivo. Salió positivo, en este caso, nuestro paciente. Obviamente nosotros sí, nos preocupamos, ¿no? Porque obviamente el ambiente el paciente no estaba con mascarilla, nosotros sí. Al inicio, cuando el paciente ingresa, no teníamos mascarilla porque estábamos nosotros, si no me equivoco, haciendo, no me acuerdo, inventario, no recuerdo, pero todavía no había ningún paciente dentro del establecimiento. Entonces, no nos habíamos puesto el material. Estábamos haciendo, creo que, un inventario de farmacia. Entonces, no habíamos colocado Entonces, cuando viene el paciente, todas, ¿no? Nuestra mascarilla, nuestro mandil, todo ello para poder atenderlo. Pero ya habíamos tenido una exposición. Cuando llega el enfermero y el señor, obviamente llegaron al centro de salud. Siempre que se va de emergencia, el que llega pues ya encuentra todo cerrado, ¿no? Pero igual el vigilante está ahí. Pero ahí llegó y todos estábamos, pues no todas estábamos ahí. Y pues nosotros tuvimos que decirles para que puedan ellos tener la precaución, tuvieron su aislamiento. Pero ¿qué pasó? Que cuando se enteran todos en el pueblo y también en la ciudad, ya habían varios casos. El detalle fue en el pueblo, que obviamente el paciente baja y muchos salieron por decir información errada, porque dijeron, no, al paciente lo operaron y después se dieron cuenta que tenía COVID. Entonces ellos decían,
todo el material que utilizaron en ese paciente está contaminado, ¿cómo sabemos? O sea, empezaron a hablar y hablar, pero ¿cuál era la situación? Que ellos, para que el paciente ingresara a sala de operaciones, le hacen la prueba. Y ahí es donde él sale positivo. Ahora él sale positivo, pero no un positivo activo, sino sale un positivo ya que le había pasado el COVID. O sea, ya el paciente estaba en su etapa final, por decir así, ¿no? Porque teníamos en ese entonces las pruebas rápidas del IgG y el IgM. El IgG eran las personas que ya tenían COVID y las IgM que tenían... chicos, por ahí hay alguien que está con el audio, por favor. A ver. Naomi, tu audio, por favor, lo mantenemos apagado. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿qué pasaba? Que mucha de la población empezó a tener ese miedo de que obviamente los materiales que se habían utilizado con este paciente con COVID confirmado se puedan volver a utilizar con otros pacientes, ¿no? Y para ese entonces todavía no hacían lo que son los hospitales blancos. Los hospitales blancos se crean justamente a raíz del COVID, ¿no? Para que podamos tener un área muy alejado de todo el área COVID. Entonces, pero por más de que se hagan estos hospitales blancos, solamente eran de consultorios externos. Paciente que obviamente tenía que pasar por sala de operaciones ingresaba al hospital, pero como todos los lugares y como todos los hospitales, tuvieron que crear, ¿no? Espacios donde se mantenía la parte del COVID y otra área donde se mantenían los pacientes sin COVID, pero que necesitaban una intención o una intervención quirúrgica. Pero el detalle es que muchas veces las personas pues tienen este mal o esta información errada. Uy, se armó, chicos, un montón de problemas. Se fueron en contra de, obviamente las personas vinieron, nos dijeron que por qué no habíamos tomado las precauciones necesarias, pero el detalle fue que nosotros no contábamos, y de hecho nadie todavía en el pueblo contaba con pruebas rápidas, ¿no? Solamente lo tenían en el hospital. Pero a raíz de esto, nos volvieron ya nos mandaron las pruebas, ¿no? Igual nos mandaron unas cuantas, creo que la primera vez nos mandaron una cajita que era de 25 pruebas, para una población pues de casi 3.000, 4.000 personas, pues imagínense. Pero ya de ahí sí fueron aumentando. Pero el detalle es de que nosotros, bajo este contexto, y hasta el día de hoy, chicos, hasta el día de hoy, hay ciertas personas que pues todavía el COVID está en nuestra población. Entonces tenemos que tener en cuenta mucho en el hospital. Yo les comento, fue hace poquito, ¿no? Cuando estaba en el hospital, tenía una técnica ahí que estaba dentro del hospital, una conocida, y le digo, oye, ¿sabes qué? No, mi hijita está en tal área, que esto, que el otro. Me dice, ya, yo estoy en el área COVID. Me dice, y le digo, ¿qué? Sí, y justamente, ¿no? O sea, todas las personas que obviamente están ingresando, que hay muchos casos de dengue ahorita, y por ahí una compañera justo me ha dicho que también está con un descarte de rotavirus, entonces hay muchas infecciones o muchas enfermedades que se están dando por vectores, ¿ya? Eh, pero el COVID todavía se mantiene presente. Entonces yo cuando me dice, yo estoy en COVID, le digo, ¿en COVID? Le digo, me dice, sí, allá, ¿no? Me señala el área, entonces le digo, ¿que hay pacientes? Sí, todavía hay pacientes, hay bastantes, me dice incluso niños, ¿no? Y cuando estaba ahí, justamente había un niño que estaban descartando que sea COVID, ¿no? Entonces, bueno, el niño lo dieron de alta, le hicieron su prueba y todo, no era, pero todavía hay sospechas, entonces tenemos que aprender nosotros a todavía tener este manejo con estos ambientes o estas pacientes con COVID. Recuerden que ya paciente sospechoso y más si es confirmado, tiene que pasar a una área y tenerlo como paciente crítico. Y todo material que esté en contacto con él tiene que obviamente considerarse, ¿no? En este caso, un material biocontaminado y desecharlo, como lo hemos visto, en contenedores de material biocontaminado, en este caso del color rojo.
El personal responsable de la limpieza y desinfección debe ser asignado exclusivamente para dicha área crítica. El personal que hace la limpieza y la desinfección solo se dedica a esto. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros tenemos que considerar detergentes enzimáticos. Como les dije, hay detergentes que tienen 4 enzimas, otros tienen 8 o 9 enzimas que ayudan obviamente a eliminar más virus, más bacterias. La desinfección también tiene que ser adecuada para este tipo de virus, ¿no? Para tratar de eliminar desinfectar lo más posible todas las superficies, todas las paredes, las ventanas, todo, porque recuerden que el virus, obviamente, este coronavirus era por medio del aire. Entonces, imagínense, los pacientes tosen, por más de que estén con mascarilla, quizás están comiendo y tosieron, se va a esparcir por todo. Entonces, la persona que tiene que estar aquí tiene que estar limpiando paredes, ventanas, pisos, y en este caso nosotros como personal técnico que vamos a limpiar la unidad del paciente, también debemos de contar con el detergente enzimático adecuado para la limpieza y la desinfección. Bien, y obviamente considerar una desinfección de alto riesgo. Chicos, el COVID vino realmente a reforzar para mí todos nuestros conocimientos de bioseguridad. Miren, nosotros, la verdad, a nosotros, porque fuimos todos en el centro de salud, nos llegamos a contagiar más o menos para casi a fines del año 2020, claro, ¿no? La pandemia se inicia aquí, se da la cuarentena en marzo del 2020. Pero nosotros venimos o a mí me llega a salir mi prueba positiva más o menos para septiembre, claro, septiembre del 2020. Todo ese tiempo nosotros totalmente protegidos, pero en este caso yo no tuve síntomas, no tuve signos, mi saturación nunca bajó, me mantenía en 98, 99, estando en altura, no me dio ningún tipo de malestar ni nada. Solamente, bueno, ¿no? Mi prueba salió positivo. Pero fue una paciente asintomática y la mayoría de nosotros lo fue, nos dieron nuestros 7 días, pero en este caso nosotros craneando, por decirlo así, pensando cómo fue que nosotros nos dimos positivos, porque obviamente manteníamos la bioseguridad constante. Nos recordamos, pues, ¿no? Que justamente, exactamente 2 semanas atrás de nuestra prueba que nos hicieron que salió positivo, fue una fecha en donde habíamos tenido reunión todos, el personal, los 2 médicos, estábamos la enfermera en ese entonces, había solo una ya, ¿quién más? La odontóloga, mi persona, la técnica, con todos, o sea, con el personal de limpieza, con el personal de vigilancia y con el de seguridad. Todos estábamos en esa reunión porque estábamos viendo, creo, si no me equivoco, para una campaña que se iba a hacer justamente para el mes de septiembre. Entonces, ya se había dado las indicaciones, entonces el doctor nos dice, vamos a trabajar así, en este caso, ¿no? Tal cosa, tal cosa. Y justamente cuando estábamos en esa reunión, nos llega un paciente. Todos, obviamente, nosotros nos veníamos realizando nuestras pruebas para saber si teníamos o no teníamos. Hasta ese momento nos habíamos hecho justo un día antes de la reunión, nos habíamos hecho nuestra prueba. Sí, exactamente. Un día antes todos pasamos. Cada 15 días, la tecnóloga también estaba. Nos hacía las pruebas, ¿no? Todos ya tenía su fecha y todos nos hacíamos pruebas rutinarias cada 15 días, que era unas indicaciones de la red. Al día siguiente tenemos esta junta, ¿no? Y obviamente nosotros también tratábamos de estar lo más lejanos posibles, aunque pues nosotros sabíamos y convivíamos casi la mayoría en la misma casa y todo. Entonces, prácticamente no teníamos exposición a casi nada. Pero cuando viene este paciente, el paciente viene tosiendo, ¿no? Ingresa al pasillo tosiendo, pasaba todo el pasillo y por el pasillo estaba mi área mi consultorio de obstetricia, el consultorio de enfermería, el consultorio de medicina, y el de medicina estaba al fondo. Estaba tópico, triaje, todo estaba. Y el paciente tosía, pero no tenía mascarilla, porque obviamente estaba con COVID, no podía respirar.
el acompañante, sí estaba con mascarilla, pero estaba con una mascarilla de tela. Y encima, que la mascarilla lo tenía por debajo, o sea, estaba prácticamente a mitad de la boca. Obviamente ese señor también ya estaba expuesto y nosotros cuando escuchamos salimos de nuestra área teníamos un área con una mesita, tipo un área de junta. Entonces escuchamos y el vigilante pues al toque salió, el vigilante sí estaba con su mascarilla, recuerdo, porque él estaba siempre cerca a la puerta, escuchaba, ¿no? Siempre presente, pero cerca a la puerta. Y nos dice, el paciente entró por todo el pasillo tosiendo, nos dijo así, nosotros, ¿qué? Y nosotros al toque, pues no nos pusimos nuestra mascarilla, nos pusimos nuestro gorro y cada uno tenía sus mandilones en sus ambientes. Entonces la odontóloga que tenía su consultorio primero ingresa y se pone su mandil. Entonces me dice, ya espérenme, yo lo voy a poner porque nosotros ya estábamos, pues estábamos así, sin nada sin ninguna protección. Si yo me voy a poner, y lo voy a llevar afuera, porque afuera nosotros teníamos nuestro área, pues, ¿no? Nuestro triaje y todo nuestro espacio de COVID que habíamos colocado, y lo voy a llevar afuera. Y ya ustedes se cambian. Ya. Entonces, nosotros hasta que ella lo lleva, señor, el señor justamente de vigilancia, no, él ingresó y se fue derecho hacia allá, pues es que yo lo quedé mirando. Él nos dice, ¿no? Pero se fue tosiendo, este acompañante no se quedó en la puerta. Y ya, pues nosotros veíamos que él se iba al triaje y obviamente fuimos, cada uno, yo fui a mi consultorio, una enfermera y una doctora, el doctor, perdón, y el otro doctor, que no estaba de turno, él tenía obviamente su mandil en una de las habitaciones que nosotros teníamos, en una habitación tipo un almacén donde hacíamos la esterilización de ozono y él tenía ahí su mandil. Entonces dijo, vamos a ver, ¿no? Pues todos nos preocupamos porque era nuestro primer caso complicado. Habíamos tenido casos, pero que no estaban tan complicados porque él necesitó oxígeno, necesitó colocarse vía y un montón de cosas. Ya teníamos, él estaba con saturación de 78, 79 por ahí. Ya prácticamente estaba por su saturación súper bajo. Y, y lo tuvimos que mandar obviamente en la ambulancia, pero cuando se va a la ambulancia con la enfermera se va totalmente con el EPP y el chofer también. El chofer no tuvo tanta exposición porque él agarró del espacio que estaba cerca de la puerta, se fue hacia afuera, ¿ok? Salió. En cambio nosotros pasamos todo el pasillo por donde había sido que el paciente había estado expuesto. Yo llegué a mi consultorio, casi no toqué nada, yo me acuerdo que abrí mi puerta con mi pie, porque no tenía aldabes, sino yo lo colocaba un candadito, entonces lo abrí con mi pie, justamente ya había retirado mi candado, solamente que estaba cerrado, y abro con el pie, la enfermera también, el doctor tenía el consultorio abierto, y pues yo ingresamos, nos pusimos, nos calzamos todos nuestros equipos de PP, nuestro mameluco, todo, porque ya sabíamos que era un caso confirmado. Entonces nosotros dijimos, pues no, al no tener contacto con nada todavía, mi puerta siempre se mantenía cerrada, yo dije, no ingreso nada. Pero no, o sea, nosotros decimos, es la única forma en la que nos hemos contagiado, porque es la única exposición así directa que hemos tenido con un paciente COVID. Y el primero que sale positivo fue el médico, que no estaba de turno, que solo se puso su mandil, no se puso su mameluco. Se puso su mandil, pero obviamente estuvo con guantes, con gorro, con mascarilla, con con el casco, ¿no? Pero o sea, no tenía el mameluco por debajo. Entonces, él fue el que el primero en dar positivo a los 5 o 6 días fue el primero. Y él se va a cuarentena, ¿no? A aislamiento. Y todos preocupados. Y a los 15 días todos salimos positivos. El único que salió negativo fue el vigilante que no estaba, porque teníamos 2 vigilantes. El vigilante que no estaba y y una de las enfermeras que tampoco estaba de libre. Ellos dos fueron los únicos que salieron negativos, obviamente, al examen porque no estaban.
En cambio, de ahí el resto, todos estuvimos contagiados. Entonces, hay que tener en cuenta que el mínimo contacto con el paciente y nosotros, si no tenemos el equipo correcto, podemos contraerlo. Ahora, para hacer la limpieza y la desinfección, la señora de limpieza, ay, que si les contara cómo se puso su mameluco completo. Ella como decía, señora, ¿usted de dónde saca tantos tachos? Le decíamos, de su guardado sacó 3, 4 tachos, creo, en donde puso el detergente, puso el desinfectante, hizo otro balde de otro detergente y otro balde de desinfectante. Entonces ella tenía solamente 2, la que usaba a diario, pero para cuando llegó el paciente sacó 4 tachos. El trapeador que utilizaba para las ventanas, para todo ello, y otro para lo que era la desinfección, los trapos, todo fue nuevo, todo sacó nuevo. Ya los trapos sacó nuevo, sacó un nuevo trapeador y empezó a trapear, a limpiar ventanas, paredes, el baño, los pisos, el espacio. Y me acuerdo que todo ese día hizo como 2, 3 veces limpieza y desinfección de los ambientes, tanto de mi área, de enfermería, de medicina. Menos mal, el área de farmacia estaba totalmente cerrado, no estaba expuesto. El área del laboratorio de la tecnóloga también estaba cerrado y nuestro área de donde hacíamos la desinfección por ozono también estaba cerrado. Los ambientes que estaban abiertos eran el mío, de la enfermería y del médico, ¿no? Entonces, todo ese día, creo que 3, 4 veces las señoras nosotros le habían, señora, ya no se preocupe, no, doctora, que tiene que pasar. Y ya el paciente se fue, nosotros nos fuimos ese día. Me acuerdo que a pesar de que hicimos nuestra esterilización con ozono, pues no nos ayudó mucho porque ya teníamos en este caso el virus en el ambiente. Y la señora de limpieza me acuerdo que ella sí botó todo su equipo su EPP que se puso para la limpieza en ese día. Normalmente ella usaba un mameluco no de tela, pero era un mameluco más resistente. Ella lo duraba pues 15 días más o menos. Pero ese día utilizó un mameluco descartable, un mandilón descartable, todo descartable lo botó, ¿no? Y presentó ella el caso a su empresa y le mandaron ahí, a los días le mandaron su reemplazo, ¿no? Entonces, el personal de limpieza, chicos, está también calificado o capacitado para este tipo de limpieza y desinfección. Ella, al ser nosotros un establecimiento pequeño, tenía que cubrir, pues, ¿no? Obviamente, toda la parte de limpieza y desinfección también pro COVID, ¿ya? Entonces, ella se tuvo que aprender todas las normas para limpieza con COVID. Claro que nosotros tratábamos de no verlos tanto dentro del establecimiento. Nosotros teníamos nuestro área de COVID, pero a veces pues los pacientes al desconocer el manejo, al desconocer las situaciones, pues ingresaban y ahí era donde pues nosotros teníamos este contacto directo con el virus, ¿ya? Entonces la limpieza para el área COVID tiene que ser netamente específico. Bien, algunos agentes desinfectantes reducen efectivamente la infectividad del coronavirus en 1 minuto, como por ejemplo, al 62% y al 71% del etanol. El peróxido de hidrógeno al 0,5% en 1 minuto reduce, o es, mejor dicho, es un desinfectante que hace que la infectividad de los microorganismos se vuelvan, digamos, nulos. El hipoclorito de sodio al 0,1%. Recuerden que nos decían, ¿no? El hipoclorito de sodio era para totalmente desinfectar. Yo me acuerdo que la municipalidad contrató esas cisternas, ¿no? Que te dan agua potable, ¿no? Que te venden el agua, pero contrató una cisterna, la cual echó, chicos, hipoclorito de sodio al 1%. La cisterna iba por las calles echando agua, pero con hipoclorito de sodio. Créanme, las calles olían a lejía, ya todo el ambiente era lejía, o sea, allá tuvieron bastante protección.
Creo que por acá también algunas zonas, no sé si será yo, como les digo, yo viví la pandemia en provincia y allá fue una forma, para mí allá no sentimos mucho en el aspecto de repente de tantos casos. Fuimos en la provincia con menor casos en COVID, por lo mismo que teníamos todo este tipo de acciones. La municipalidad contrató esto y echaba en las calles, la cisterna pasaba, echaba por las calles, como era como tenía un rociador, entonces algunos carros, algunos camiones que estaban ahí de repente botados o ya varados, también los echaba porque decía que podía ser un foco, una fuente de virus que podía ser para el peor. Y las personas pues felices y contentas de que se tomaran estas acciones. Y hubo un tiempo en la cual eh, había como tipo estos rociadores para lo que hacen en el campo para las insecticidas, ¿no? Que les echan estos tipo como como una mochilita que viene ahí atrás un tanque y uno bombea y con un rociador sale, ¿no? Entonces, habían 2, 3 personas siempre en las tranqueras que rociaban con esto a todos los carros chicos, ¿no? Que a veces ingresaban, incluso a las ambulancias que nosotros ingresábamos, a nuestra camioneta, que también era para movilizarnos a hacer visitas. O sea, era una forma de poder nosotros eliminar el microorganismo, ¿no? Tratar, en este caso, como les digo, de tener menor exposición a eso. Por eso que, como les digo, les explico, nosotros veníamos sin contagio. Incluso el MINSA también, sin contagio. Salían por ahí uno que otro, uno, ¿no? Que había salido, que había bajado, que se había ido con su moto, porque ahí normalmente pues, se movilizaban con moto porque no había carros, ¿no? A raíz de la pandemia. Entonces, se había venido con su moto, entonces pudo salir igual con su moto y regresó ya, ¿no? Con el signo, síntomas, o si no, ¿no? Pero eran así casos lejanos. Y nosotros que obviamente fue por esta exposición, que ni siquiera salimos, pero vino el paciente. El paciente vino, el paciente era de una mina. Y en la mina él se había ido a Arequipa y él regresa a la mina ya con los signos y síntomas. Imagínense, cuando nos dicen que era de la mina, nosotros dijimos, ¿cuántas personas más están contagiados? Porque el señor había tenido exposición a todos sus compañeros. Tuvimos que ir a la planta a poder hacer todos los rescates. Entonces, y cuando fuimos, me acuerdo que llevamos como les digo, ¿no? Tanque de hipoclorito de sodio al 1% y empezamos a rociar por todos. Llevamos un montón. Llevamos, porque obviamente los trabajadores de la mina, pues obviamente tenían salud, entonces nosotros nos encargamos de eso. Yo me acuerdo que llevé mi aparatito de ozono. Y en algunos ambientes, por ejemplo, en los ambientes de oficina, los ambientes más pequeños, porque esto también tenía una capacidad de 4 metros cuadrados, de 16 metros cuadrados, y a lo mucho era de 20 metros cuadrados. Entonces, obviamente se ponía más tiempo. Pero para ambientes grandes no podíamos, pues, ¿no? Entonces, a esos ambientes grandes, el hipoclorito de sodio así nosotros rociábamos y rociábamos. Teníamos que desinfectar, ¿no? Al menos nosotros cerciorarnos que teníamos que desinfectar. Pero el hipoclorito fue el desinfectante que más se trabajó, que más se utilizó en el momento del COVID. Otros compuestos, como por ejemplo, ¿no? El cloruro de benzalconio, que la verdad, también incluso lo desconozco, pero la clorexidina, que sí lo utilizamos muy común y se hizo más común durante esta etapa. Ya no nos mandaban jabones líquidos, nos mandaban clorexidina. Me acuerdo que eso fue algo bueno que nos trajo, porque antes nos mandaban, ¿no? En meses y años atrás, meses anteriores nos mandaban lo que era el jabón líquido para hacer nuestro lavado de manos,
pero cuando se da el COVID nos empiezan a mandar clorexidina a mayor cantidad. Había un frasco de clorexidina para cada uno de nosotros en nuestro lavadero, ¿no? Entonces fue una mejora para nuestra desinfección de lavado de manos, ¿no? Para nuestro lavado de manos. Y fue bueno, ¿no? Porque eso nos ayudaba mucho a poder eliminar mayores microorganismos. Entonces, al terminar la acción, ¿qué vamos a realizar? Vamos a lavar, ¿no? En este caso los baldes, trapos y colocar boca abajo para que escurran. Todos nuestros baldes, nuestros tachos que utilicemos para hacer la limpieza y desinfección tienen que ser lavados, ¿no? Obviamente son lavables y tenemos que siempre ponerlos boca abajo para que se puedan escurrir. Evitar estar secándolos, ¿no? Obviamente un poquito para que puedan no tener otro trapo de repente contaminado, ¿no? Entonces simplemente que el agua se seque al ambiente y los trapos que hemos utilizado igual, lavarlos, ¿no? Con nuestro detergente, por ahí echarles, hacerles el secado y luego utilizarlos ya sea para limpieza o ya sea para desinfección. Luego desinfectarlos según el tiempo establecido en rotulado, ¿no? De acuerdo a cada desinfectante. Siempre limpieza y desinfección. Como parte del proceso, es como, digamos, la primera etapa. Para áreas críticas, sabemos que debemos esterilizar. Para áreas semicríticas, donde tengamos una menor exposición al desinfectante, también podemos esterilizarlo. Pero si tenemos el tiempo de colocarlo en nuestro desinfectante 30 minutos, vamos a lograr una desinfección de alto riesgo. Entonces vamos a poder finalizar ahí nuestro proceso. Pero si no dejamos los 30 minutos, solo dejamos 10 minutos expuesto al desinfectante, lo adecuado es esterilizar para poder eliminar todos los microorganismos, todas las esporas bacterianas que puedan estar quedando. Pero para nuestros baldes, trapos, etcétera, sí es lavado y desinfectarlos. ¿Bien? Entonces, chicos, con eso estamos terminando nuestra clase del día de hoy. Estamos teniendo nuestra sesión número 6. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos, con respecto a este tema? A ver. Vamos a ver aquí lo que es la limpieza de las áreas hospitalarias, ¿ya? A ver. Que cargue la pantallita. Listo. Veamos aquí, chicos, prestamos atención, por favor. La limpieza adecuada del ambiente hospitalario reduce el polvo, las manchas y la carga microbiana de las superficies ambientales. Y comentarles que tenemos dos tipos de limpieza, la terminal y la rutinaria. La terminal es cuando se da de alta a un paciente. La rutinaria consiste en 3 tiempos. La técnica por emplear será la de arrastre por medios húmedos, el tallado, fregado o trapeado. Es la acción más importante ya que provoca la remoción física de microorganismos. Y para este proceso utilizaremos 2 recipientes, solución clorada, solución desinfectante, un balde, los trapeadores o trapos. Tanto así utilizaremos los EPPs y adicionalmente un detergente en polvo. Para empezar la limpieza, lo primero es que tenemos que lavarnos las manos. Una vez culminado el lavado de mano, ahora procedemos a ponernos los guantes desechables, así para ponernos los EPPs. Primero nos colocamos una bata o mandilón. Así sucesivamente nos ponemos la gorra, la mascarilla, el protector facial y los guantes de limpieza. Ahora procedemos a preparar 2 chorros de solución clorada, ojo,
Cada recipiente debe contener mínimo 5 litros de agua, 2 chorros de solución desinfectante, y adicionalmente se prepara el detergente en polvo para el final de la limpieza del piso. Ahora procedemos con uno de los principios, de lo más limpio hacia lo más contaminado, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Primero humedecemos el trapo y desinfectamos para realizar el siguiente principio, de lo más limpio hacia lo más contaminado. Siempre en una sola dirección, sin volver a contaminar el área limpiado. Volvemos a enjuagar y desinfectar para continuar con el principio de arriba hacia abajo. Y este mismo principio se va a realizar en las puertas y en las ventanas. Ojo, deben tener en cuenta que las superficies deben quedar lo más secas posibles porque la humedad favorece la multiplicación de gérmenes. Vamos a continuar con la limpieza de mesas, sillas, camas y entre otros. Para ello usaremos 2 recipientes y un trapo. Y en estos recipientes se encuentra la solución clorada y la solución de detergentes. Ahora este trapo pasará por detergente, luego por la solución clorada. Lo vamos a exprimir muy bien y lo vamos a llevar para ejecutar el principio del arrastre. Ojo, este principio se debe realizar con un arrastre de extremo a extremo, sin volver a contaminar la zona limpia. Si vemos que el trapo está con abundante presencia de polvo, volveremos a realizar el enjuague y a pasar por la solución clorada. De la misma manera realizaremos el siguiente principio, de arriba hacia abajo. Así volverá a enjuagarse el trapo para luego pasar por la solución clorada las veces que sea necesario, siempre y cuando se note la contaminación en ello. Y una vez más recordarles que las actividades de limpieza tienen principios a seguir. Por ejemplo, en esta cama se ha realizado varios principios, tales como el principio de arriba hacia abajo, el principio de arrastre de extremo a extremo y finalmente de adentro hacia afuera. Una vez culminado la limpieza de superficies altas, trapearemos el piso en forma 8 o en zigzag. Recordar que este principio se realiza de adentro hacia afuera. Es así como terminamos la limpieza de las áreas hospitalarias. Bueno, finalmente nos quitaremos los EPPs. Eso ha sido todo, gracias, hasta la próxima. Muy bien, chicos. Con eso estaríamos finalizando nuestra sesión del día de hoy. Este último videito se los voy a mandar ahorita por el grupo porque ya no nos alcanza el tiempo y ahorita van a empezar la otra sesión. Así que cualquier cosita, chicos, no duden en escribirme por el grupo. No hemos tenido tiempo ahorita de conversar para poder también tener nuestra clase de recuperación. Pero cualquier cosa, chicos, por el grupo les estoy comunicando también acerca de los materiales. Me enviaron los materiales, en este caso, tanto de la institución como del docente, más no de los alumnos, pero se comprometieron en llamarme para poder informarme y yo también estar avisándoles a ustedes.
Por favor, chicos, queda pendiente lo que es nuestra clase de recuperación del día de mañana. Yo me voy a comunicar con la tutora para poder confirmar el horario y poder avisarles también a usted, o mejor dicho, confirmarles realmente si el horario va a ser de 7 a 8:50. ¿Bien? Muy bien, chicos, con eso terminamos. Nos estamos viendo, bueno, el día martes. Que tengan un buen fin de semana y bueno, disfruten de este feriadito. ¿Sí, chicos? Cuídense. Muy buenas tardes. Hasta el martes. Hasta el martes. Hasta el martes, profesora.